Bien, hola, muy buenas tardes. Yo soy Antonio Panchi y hoy me encuentro con el maestro Saúl Ordóñez, quien nos va a hablar de un módulo particular sobre las filósofas. Es decir, tenemos un capítulo particular sobre Hannah Arendt. Entonces tengo el gusto de saludar tanto a José Luis como a Alex Orozco y al maestro Saúl. ¿Qué onda, José Luis? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Muy bien. Ok, tal vez no del todo muy bien, ahorita vamos a ver qué pasa con ese audio. Alex, ¿tú cómo estás? Buen día. Todo excelente aquí a la espera de ver este gran tema que nos atrae el día de hoy. Perfecto. Y Saúl, ¿cómo estás? Buen día. Emocionado por hablar de Hannah Arendt. Bastante. Además Bastante es un emocionado. súper tema. Vamos a tocar aquí varios elementos que yo creo que nos van a poner a pensar y esa es la intención. Vamos a dar arranque, vamos a pasar nuestra cortinilla de inicio, ya saben, y nuestra invitación es a que por favor del otro lado nos ayudes a compartir, comentes, te eches aquí un like, un me encanta y al final la difusión se logra pues cuando compartimos este espacio. Así que vamos a la cortinilla, tenemos 3 minutos para compartir y enseguida comenzamos con la transmisión. Así que...
Bueno, pues empezamos. Primero, a todos ustedes quiero pedirles una disculpa por no haber estado la semana pasada, cuestiones de salud, pero aquí estoy con todas las ganas de hablarles un poquito del pensamiento de Hannah Arendt. ¿Qué les parece, Alejandro, José? Creo que no lo por aquí, pero Alejandro. No, pues muy bien, la verdad es que cultivándome e informándome bastante sobre esta gran filósofa, que no le gustaba que le dijeran filósofa, por cierto, no se consideraba Ajá. ella filósofa, muy impresionante, de hecho me sorprendió, pero después descubriendo un poco los porqués, pues te vas dando cuenta, ¿no? Pues sí, es bastante interesante tanto la obra de esta gran política, de esta gran filósofa política, Ajá. tanto del lado de su vida, de sus propias experiencias y vivencias, que tuvo que vivir evidentemente etapas muy, muy complejas, ¿no? Estamos hablando de una judía alemana nacida en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que también le tocó vivir durante su infancia y parte de su adolescencia inclusive. Y pues ya en la etapa de su juventud y su adultez, pues bueno, podemos ver a Hannah Arendt ya en la Segunda Guerra Mundial, también la etapa un poco más atrás, la etapa de la Gran Depresión, y pues Sí. bueno, estamos hablando de un contexto histórico mundial de grandes revoluciones, grandes cambios sociales, políticos, legislativos y de todas las ramas, ¿no? Y económicos también principalmente. Pues bueno, esta gran filósofa llegó a ser apátrida inclusive, Sí. precisamente tuvo que salir de su país, Alemania, para poder llegar a refugiarse a Estados Unidos, se naturalizó norteamericana y pues ahí pudo lograr un poco de paz y calma entre el mar tan agitado que en ese momento se vivía, ¿no, maestro? Sí, por supuesto. Precisamente cuando elegí qué filósofas incluir en este módulo, no lo hice de forma arbitraria, ¿no? Pensadores como Jesús Moreno Sanz, entre otros, han establecido relaciones entre estas 4 filósofas que fueron coetáneas y casi contemporáneas: Hannah Arendt, Edith Stein, María Zambrano y Simone Weil, que tienen que ver tanto con su vida, esta cuestión de vivir la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión, etcétera, como con su pensamiento. Entonces decidí empezar por Hannah Arendt porque Jesús Moreno Sanz es la menos parecida de las 4, ¿no? Porque, por ejemplo, María Zambrano, Edith Stein, que incluso es una santa católica, ¿no? Santa Teresa Benedicta de la Cruz, y Simone Weil abandonan la filosofía y arriban a la mística, cosa que no hace Hannah Arendt, ¿no? Aunque obviamente trabajó a teólogos como San Agustín, ¿no? Su tesis doctoral fue el concepto de amor en San Agustín, ¿no? No quiero hablar demasiado de su vida porque es meternos en chismes que creo que son innecesarios y que ya todo el mundo conoce, ¿no? Como que fue discípula de Heidegger y que también fue su amante, ¿no? Entonces creo que eso... bueno, pues Hannah Arendt nace en Hannover en 1906, judía alemana. Esto me parece que es fundamental, ¿no? Porque además su participación en la resistencia fue activa, ¿no? Se dedicó a, entre otras tareas, a recopilar información, propaganda nazi, y también a sacar niños de Europa, ¿no? Y a mandarlos a Estados Unidos de refugiados y etcétera, ¿no? Entonces es una participación activa, pero también dedicada al pensamiento. Ella estudia filosofía y lenguas clásicas, griego y latín, y teología, ¿no? Pero como tú dices, no se nombra filósofa, sino teórica de la política. Vamos a ver por qué, ¿no? Y también esto es algo que tienen en común las 4, ¿no? Las 4 van a rechazar este término de filósofa. Y también Hannah Arendt sí tuvo éxito académico. El de Edith Stein fue relativo, ¿no? Porque fue dentro de la Orden del Carmelo. María Zambrano y Simone Weil para nada tuvieron éxito académico, fueron rechazadas por la academia, ¿no? Entonces creo que también
tiene que ver esta idea de que la filosofía es un asunto para hombres, ¿no? Y cada quien lo va a abordar de diferente manera, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que Simone Weil va a llegar a una especie como de asexualidad, ¿no? Y, por ejemplo, María Zambrano y Edith Stein hablan desde la condición femenina, ¿no? Pero pues eso ya lo veremos más adelante. Entonces, decía que Hannah Arendt nace en Hannover en 1906 y muere en Nueva York en 1975. Además de ser discípula de Heidegger, tuvo una estrecha relación con Jaspers, ¿no? Quien fue como una especie de padre, de protector, junto con su esposa, un amigo, hasta la muerte de Jaspers. Después la relación continuó con la viuda hasta la muerte de Arendt, ¿no? Los estudiosos de Arendt consideran que sus obras mayores son Los orígenes del totalitarismo, editada por primera vez en 1951, La condición humana de 1958, en la que me voy a detener un poco. El título de este libro en su edición alemana es La vida activa, ¿no? Entonces, tradicionalmente, la vida activa se opone a la vida contemplativa. Y entonces es interesante que Hannah Arendt haya dedicado dos de sus obras consideradas mayores, una a la vida activa, donde analiza tres fenómenos, que son la labor, que es la producción de bienes de consumo, el trabajo, que es la producción de bienes de uso, y la acción, que es la acción política. Y que para Hannah Arendt es la actividad humana por excelencia, la que crea mundo. El mundo de Hannah Arendt no es el cosmos, no es el planeta, sino es lo que crean los humanos para habitar y compartir, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los bienes de uso crean mundo, ¿no? Los bienes de consumo no, porque son muy efímeros. La obra de arte, aunque no es acción, es tremendamente mundana, pero sobre todo la política crea mundo, la acción política. Acción para Hannah Arendt va a ser acción política, ¿no? Eso va a entender por acción. Y después, sobre la Revolución de 1963 y la vida del espíritu, que se publica en 1978. Es un libro póstumo, cuya editora fue su amiga Mary McCarthy. La vida del espíritu, como la vida activa o la condición humana, se divide en tres partes, que para Hannah Arendt serían las actividades del espíritu. Y esas tres partes son pensamiento, voluntad y juicio. Pensamiento se dio de forma resumida en las Gifford Lectures en la Universidad de Aberdeen en 1973, voluntad y pensamiento otra vez en 1974, y como un curso en la School for Social Research de Nueva York en 1974 y 1975, y de juicio solo quedan unas notas que Mary McCarthy reunió a partir de un curso sobre la filosofía política de Kant que Arendt dio en la New School for Social Research en 1970. En la introducción, Arendt nos explica por qué escribió este libro, y fueron dos motivos. Para empezar, por otro libro, su libro más polémico, tal vez el más conocido, aparte de Los orígenes del totalitarismo, Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, ¿no? Sabemos que Hannah Arendt fue enviada como reportera para escribir para Harper's Bazaar acerca del juicio de Eichmann, y esta cuestión de la banalidad del mal fue muy mal entendida desde el principio, porque malentendieron que ella decía que el mal es banal. Y ella dijo, no, el mal siempre es radical. Lo que pasa, y en esto estoy completamente de acuerdo, es que la mayoría de las veces, casi la totalidad de las veces, obramos mal de forma banal. Y ella lo ejemplifica con Eichmann,
que no era un monstruo, como algunos quisieran representarlo o caricaturizarlo, sino era más bien un hombre apocado, gris, un burócrata, como cualquiera que nos podríamos encontrar en las oficinas de gobierno. Y para Hannah Arendt, Eichmann era incapaz de pensar. Obviamente esto es tremendamente cuestionable, ¿no? Pero creo que sí, en los totalitarismos se impide al ser humano la capacidad de pensamiento. Y traigo aquí a colación una anécdota que cuenta Svetlana Alexievich en El fin del Homo Sovieticus, donde una oficina local del partido escribe pues, a sus mandos para preguntar, ya que se había creado un nuevo puesto, si en las juntas, cuando le dieran las galletitas y el café y los sandwichitos, le ponían servilleta o no. O sea, una decisión que cualquiera podría tomar tenía que ser preguntada, ¿no? Y aunque claro, también esta cuestión de solo seguir órdenes fue una excusa tanto de los nazis, los fascistas, como de los aliados, ¿no? Para las atrocidades que cometieron. Pero yo creo que si pensamos en la vida cotidiana, obramos mal de forma no intencional, no, o sea, si yo voy caminando por la calle y veo a una persona tirada, si yo lo ayudo o lo pateo o lo ignoro, voy a hacer sin pensarlo, ¿no? Si yo tiro un popote, no voy a decir, voy a tirar este popote para que se muera una tortuga en el mar de Cortés. Lo hago ya, ¿no? Entonces, eso fue uno de los motivos que ella quería investigar si es necesario pensar para poder obrar bien, ¿no? Porque a Eichmann lo califica de idiota moral. Y también al inicio pone un epígrafe de Catón que dice, nunca hacía más que cuando nada hacía y nunca se hallaba menos solo que cuando estaba solo. Y Arendt se pregunta, ¿qué hacemos cuando no hacemos nada sino pensar? ¿Dónde estamos cuando normalmente rodeados por nuestros semejantes no estamos con nadie más que con nosotros mismos? ¿No? Ahora, lo que dice es, bueno, si la filosofía es la disciplina del pensamiento, no ha dado una respuesta satisfactoria a estas preguntas, ¿no? Y creo que aquí es donde entra la crítica de Arendt a la tradición filosófica, porque lo que hace en este libro de la vida del espíritu, del cual solo vamos a hablar de la primera parte, es cuestionar muchos supuestos de la tradición filosófica occidental, desde sus orígenes presocráticos. Vamos a hacer algunas distinciones. Arendt distingue entre alma o psique, ¿no? Que es pasiva, le ocurren cosas, ¿no? Por ejemplo, siente atracción sexual, ¿no? Y entonces responde como los animales, ¿no? O sea, nos gusta alguien en la calle, volteamos a ver, ¿no? Tenemos una erección o cosas así. O incluso las afecciones del alma las expresamos no de forma verbal, sino como lo hacen los otros seres. Si yo siento un dolor tremendo, no voy a decir me duele, lo que voy a hacer es llorar o gritar y demás. Cuando ya le pongo la palabra, estoy enamorado, cuando o me duele, o me gustas, o estoy en duelo, o estoy contento, entonces ya interviene el espíritu, ¿no? Que para Arendt tiene tres actividades que son el pensamiento, que es del que vamos a hablar, la voluntad y el juicio. Entonces, dentro del espíritu reconoce dos facultades. El intelecto, cuya tarea es conocer y cuyo producto es la cognición. El intelecto lo que quiere es llegar a la verdad, a una verdad que sea necesaria, ya sea con un fenómeno natural percibido a través de los sentidos,
o a una verdad que es necesaria por las mismas reglas lógicas del pensamiento, como las verdades matemáticas, ¿no? Que no tienen un equivalente en el mundo fáctico. Y lo distingue al intelecto, que repito, su tarea es conocer y quiere llegar a la cognición, de la razón, cuya tarea es pensar, y su producto es el significado, el sentido. Y bueno, pues aquí va a ser una diferencia tremendamente importante. Para Arendt, la razón es una condición del intelecto, pero son diferentes. ¿Hasta aquí vamos bien o ha surgido alguna pregunta? Creo que también podemos ver esto, ¿no? En el debate entre, el viejo debate entre las ciencias físicas, las ciencias naturales, cuya tarea es explicar, y las ciencias humanas, cuya tarea es comprender, ¿no? Entonces, todo eso. Bien, pues entonces seguimos adelante. Hannah Arendt utiliza una frase que es tremendamente bonita y que pone en cuestión y de cabeza todo el canon de la filosofía occidental, porque dice que el pensamiento, pero más bien la razón, está fuera de orden. ¿Por qué el pensamiento está fuera de orden? Primero, porque se retira del mundo de las apariencias. Y aquí Hannah Arendt habla de la falacia metafísica de los dos mundos. Esto ya lo sabemos, ¿no? Tenemos este mundo, el mundo fenoménico, el mundo óntico, ¿no? El mundo de las apariencias, que no es la verdad, y tenemos un mundo que es ontológico, que no se percibe por los sentidos, que son engañosos, sino se percibe por el nous, por la intelección, como si fuera... Hannah Arendt habla de cómo, ya que venimos de la tradición griega, para hablar del conocimiento se utiliza como metáfora la visión. Entonces, la intelección permite ver la verdad, ¿no? Yo creo que el ejemplo más concreto que Hannah Arendt utiliza es Platón. El mundo de las ideas que están allá en el topos Uranos, ¿no? Del cual este mundo es solo una copia imperfecta, engañosa, o el ser al cual no tenemos acceso y tenemos acceso solo a los entes, ¿no? Y todo eso. Entonces, o sea, Hannah Arendt es muy tajante. Esto es una falacia, ¿no? Lo único que tenemos es el mundo de las apariencias, ¿no? E incluso las ciencias, pues, por ejemplo, una teoría científica solo se comprueba cuando podemos, de alguna forma, percibirla con los sentidos. Pienso, por ejemplo, en la importancia de la primera fotografía de un agujero negro, o la importancia de ese experimento en que pusieron un reloj atómico en un avión supersónico, mientras otro estaba en tierra, para probar la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? De que el tiempo variaba según la velocidad y todo eso, y que vieron que había una muy casi imperceptible diferencia, ¿no? ¿Y qué tanto importan las apariencias para nosotros? Bueno, Hannah Arendt lo pone con un ejemplo cotidiano. Todos decimos que el sol sale al amanecer y se pone al atardecer. Aunque nuestro intelecto nos dice que no es así. Lo que se mueve es la Tierra. Pero las apariencias dicen que el sol sale al amanecer y se pone al atardecer. Y eso es lo que decimos, ¿no? Y además, el orden de las apariencias está sometido al sentido común, que Arendt entiende
en dos sentidos. El sentido común sería como una especie de sexto sentido que une las percepciones de los otros 5 sentidos en una imagen, pero también el sensus común, o sea, lo que tenemos los seres humanos en común, lo que crea mundo, ¿no? Entonces, el pensamiento, la razón se retira del mundo de las apariencias y lo hace a través de la imaginación y la memoria. La imaginación permite dos cosas. Primero, desensorializar, ¿no? O sea, Arendt es muy clara. Todo saber, todo conocimiento lo adquirimos a través de los sentidos. Entonces, para que yo sepa que es un perro, tengo que ver a un perro, ¿no? Pero después, la imaginación me permite desensorializar y crear una imagen. Eso es lo que hace la imaginación, crear una imagen mental de lo que es un perro, de manera tal que cuando yo vuelva a ver a un perro, aunque el primero haya sido Chihuahua y el segundo sea grandones, voy a saber que es un perro, ¿no? Y Arendt también es muy tajante, incluso conceptos abstractos como la justicia, se llega a ellos a través de las apariencias, de lo que percibimos. Pienso, por ejemplo, en una madre que reparte un pastel entre sus hijos, ¿no? Si el hijo ve que le toca una parte menor o mayor que a sus hermanos, pues va a ir aprendiendo qué es justicia. Aunque la justicia no sea algo que podamos percibir, sí podemos percibir que es un acto justo y podemos después reconocer qué es un acto justo o injusto. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, el pensamiento se retira del mundo de las apariencias y de lo que se encarga es de esas imágenes mentales. Y también interviene la memoria, ¿no? Porque, por ejemplo, si de lo que se trata es encontrar sentido, ¿no? Pues la primera forma de encontrar sentido es narrar. Y Aaron lo dice, sea la narración de nuestra propia vida, de nuestra experiencia, de nuestro día, o sea, la narración de la historia universal. Y entonces la memoria permite presentificar el pasado y la imaginación también permite presentificar el pasado, traer esa imagen del pasado, pero también permite prever el futuro a partir siempre de lo que recibimos del mundo de las apariencias a través de nuestros sentidos, ¿no? O sea, yo no puedo decir que mañana va a llover de abajo para arriba, ¿no? Eso es la verdad, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos bien. El punto que me gustaría destacar es este. Hannah Arendt es tajante. Vivimos en un mundo que es completamente fenoménico, ¿no? No tenemos acceso a ciertas cosas. Por ejemplo, ella dice, no tenemos ni siquiera acceso a las afecciones de nuestra alma, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo un dolor, cuando yo digo dolor, cuando yo digo me duele, es que ya lo pensé, ya intervino la razón. Ajá. Entonces, el alma es como una cosa que está ahí y no sabemos, ¿no? Y pues, la verdad, pues sí, cosas como el mundo de las ideas y demás, pues, para Hannah Arendt son totalmente falaces, son un sinsentido total, ¿no? Otra característica por la cual, bueno, tengo que volver a otra cosa.
desde antaño, ¿no? Desde los inicios de la filosofía con Platón, se dice que la filosofía es una tarea para unos cuantos escogidos, unos seres excepcionales que son perseguidos por la multitud, ¿no? Entonces, precisamente, Hannah Arendt dice que efectivamente el filósofo, para dedicarse a pensar, tiene que retirarse del mundo, es decir, no puede dedicarse a la labor, al trabajo ni a la acción, porque necesita tiempo libre. Y entre más tiempo libre tenga, más puede dedicarse a pensar. Entre más estén satisfechas tus necesidades, más puede dedicarse a pensar, ¿no? Pero los filósofos, y aquí Hannah menciona la condena a Sócrates, se sienten como perseguidos por la multitud, ¿no? Y Hannah dice, no, o sea, a la multitud no le interesa lo que hacemos. Ellos están metidos en sus cosas, están laborando, están trabajando, están actuando, ¿no? Y entonces dice que esta guerra es una guerra intestina, es una guerra que se vive al interior de cada filósofo entre su pensamiento y su sentido común, ¿no? Al cual tiene que suspender para poder dedicarse a ese retiro del mundo, dedicarse a pensar. Y menciona una anécdota que se cuenta acerca de Tales, de Mileto, que iba contemplando los astros, embobado en sus reflexiones, y se cayó a un pozo porque no vio. Y una esclava se rió de él, ¿no? Entonces dice eso, ¿no? O sea, el filósofo se da cuenta de que actúa en contra del sentido común. Y yo creo que otra cosa también muy importante, y que es una crítica directa a Platón, es que el filósofo no puede actuar. Porque si lo que quiere es comprender, solo comprende el espectador, no el actor, sino el que mira el espectáculo desde las gradas, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, la otra característica por la cual el pensamiento está fuera de orden es porque tiene una tendencia autodestructiva respecto de sus logros. Es decir, el pensamiento busca dar sentido a esas grandes preguntas de cuál es el sentido de la vida, qué es el hombre, qué es la muerte y demás, a las que nunca se les va a dar una respuesta, ¿no? Y que además no las aborda, no son cuestión solo de los filósofos profesionales, sino de todo ser humano. Y cuando un filósofo encuentra sentido, esto lo repite María Zambrano también, lo vamos a ver, lo que hace es volver a preguntarse. No está cómodo nunca. No puede decir, llegué a la verdad. El filósofo cree llegar a la verdad solo cuando crea un sistema, pero ese sistema es efectivamente eso, una creación lingüística, ¿no? Y ya. Otra característica del pensamiento es que es reflexivo y que tiene conciencia de sí mismo como una actividad pura, ¿no? Cogito, cogitans, cogitaciones, etcétera, ¿no? O sea, pienso pensamientos, quiero, respecto a la voluntad, quiero querer, ¿no? Cosas que quiero. Es reflexiva y pues también esta cita la señalé, solo se es consciente de las facultades del espíritu, repito, pensamiento, voluntad y juicio, mientras persiste su actividad, lo que significa que el pensamiento mismo jamás puede establecerse con seguridad como una propiedad y precisamente la propiedad más elevada de la especie humana. Hannah Arendt dice, ¿se puede decir que el hombre es un animal con lenguaje o un animal que habla? Sí. ¿Se puede decir que es un animal racional? No. Y creo que esto es cierto. No andamos todo el tiempo pensando. Esto haría imposible la vida. Si pensáramos cada paso antes de darlo, no daríamos ningún paso, ¿no? Y finalmente dice Hannah Arendt que el pensamiento y el lenguaje están relacionados de tal manera que no se puede decir cuál precede
a cuál, ni cuál es más importante que cuál, ¿no? Ustedes recuerdan esta condena platónica a la escritura e incluso al habla, ¿no? Porque cierta parte del pensamiento de Platón era más bien una cuestión mística, religiosa, en el secreto y demás, ¿no? Que no se podía expresar con palabras, ¿no? Entonces, Hannah Arendt dice, no, señores, o sea, lo que no se puede expresar con palabras, lo inefable no existe, no se puede pensar, ¿no? Creo que en esos momentos en que estamos ante lo inefable, lo menciona Arendt, es cuando volvemos a ese lenguaje animal, al llanto, al gemido, al quejido, al gruñido, ¿no? Y el pensamiento se vale de metáforas, incluso la ciencia, incluso la filosofía. Entonces le da una preeminencia Arendt a la poesía, porque la metáfora, por tradición, ¿no? Tiene su origen en la poesía. Debemos recordar también que poesía, religión y filosofía nacen juntas, luego se separan, y que al principio todo era poesía, ¿no? En un sentido en que todo era en verso, todo era metafórico y demás, pero básicamente no podemos decir nada sin metáforas, ¿no? Por ejemplo, la justicia es una metáfora, el bien es una metáfora, etcétera, ¿no? Incluso la ciencia, ¿quién ha visto un átomo? ¿No? Cuando hablamos de un núcleo, de protones y neutrones y de electrones girando en órbitas, estamos usando una metáfora. Cuando hablamos de agujeros negros es una metáfora, etcétera. Incluso las fórmulas matemáticas son metáforas porque es un signo que está en lugar de otro signo, ¿no? Hay una sustitución de algo que tiene una relación, algo en el que se puede, de elementos diferentes entre los que se puede establecer cierta equivalencia. Entonces, repito, el pensamiento está fuera de orden porque requiere la retirada del mundo de las apariencias que está sometido al sentido común, aunque Arendt declara como falacia metafísica la teoría de los dos mundos. El pensamiento tiene una tendencia autodestructiva porque cuando llegas al sentido, te preguntas otra vez, es reflexivo y solo se es consciente cuando se está haciendo y requiere del lenguaje y del uso de metáforas para decir cualquier cosa. Todo el tiempo estamos utilizando metáforas en la vida cotidiana y en todo. ¿Hasta aquí vamos bien? Voy a detener un poco, voy a regresar. Profe. Sí. Bueno, me llama la atención, ¿no? de entrada. Creo que muchas veces cuando se cuenta con una formación, como lo mencionaba al principio de este personaje, de ella, en latín y en griego, ¿no? Sí. Muchas veces cuando se tienen esas referencias, pues, bueno, yo soy de la idea que justamente la filosofía no tiene idioma, pero con estas valiosas herramientas que es aprender estos dos idiomas, pues Sí. se puede, ¿no? Acercarse mucho más, ¿no? Quisiera decir un poco, ¿no? Pero en realidad es muchísimo más. Bueno, regreso a esta cuestión de lo que hace con Platón, ¿no? Platón en la República, pues bueno, se dice comúnmente que expulsa a los poetas de la polis, y pues se puede decir que los quiere, digamos, como moderar, ¿no? Censurar. Él como que ve un peligro. Sí. Entonces, yo creo que esta lectura que hace Hannah Arendt es un tanto más rica, porque como usted lo está diciendo, no sé, por decir, nosotros estamos acá en México y hablamos de democracia, pero pregonamos un Estado laico, ¿no? Sí, sí. Y en este contexto que ella está analizando con Platón, pues se está dando cuenta, ¿no? Que tal vez esta
y bueno, lo vamos a decir en nuestro contexto, esta idea que tenía Platón de que los poetas eran arrebatados por las musas, pues podría ser igual de falaz, o es igual de falaz, que hablar de los dos mundos, ¿no? Claro, por supuesto. Voy a retomar algunos puntos que son muy interesantes de lo que has comentado, y una cuestión es la de las lenguas clásicas. Una característica que tienen en común María Zambrano, Simón Wallerstein y Hannah Arendt es que tienen un pensamiento radical en dos sentidos. Radical porque son así de tajantes como para mandar, para desmentir muchos, iba a decir una grosería, perdón, para desmentir muchos supuestos de la historia, del canon filosófico occidental, pero también radical en el sentido de volver a las raíces, ¿no? De remontarse a los orígenes para ver cómo vamos a seguir, ¿no? Entonces, con este conocimiento del griego, ella puede, no llega a afirmar, como Heidegger alguna vez lo hizo, que eso se puede pensar en griego y en alemán, ¿no? Pero ella sí se remite a la etimología para ver cuál era el sentido original de ciertas palabras, no solo en Platón, sino que Platón toma de Homero, de un poeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla que la vida teorética, ¿no? Tiene la raíz de Teos, comparte una raíz con Teos, porque los dioses para los griegos eran precisamente espectadores del espectáculo que daban los humanos, ¿no? Recordemos lo que narra Homero en la Ilíada, ¿no? Los dioses están en un monte viendo cómo se desarrolla la guerra de Troya. Y eso es lo que hace quien se dedica a la vida teórica. Se retira del mundo precisamente para verlo desde fuera, porque solo desde fuera se puede encontrar sentido, ¿no? Y también hay otra cuestión muy importante, y es que realmente el intelecto busca conocer, busca llegar a la verdad, a una verdad que sea necesaria. Entonces, si falla, pues entonces, pues no va a llegar a la verdad. Pero el significado no tiene que ser verdadero, solo tiene que tener sentido, ¿no? Es decir, Hannah Arendt pone un ejemplo. Si decimos Polonia invadió Alemania en 1939, es una mentira, pero la frase, la oración, tiene sentido, ¿no? Solo cuando no hay sentido es cuando no hay significado. Por ejemplo, Hannah dice, los triángulos ríen o algo así, ¿no? Pero aquí hay que contextualizar, porque en el discurso de un psicótico o en el discurso de un poeta, los triángulos sí pueden reír, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y precisamente, volviendo a Platón, pues como ya había mencionado la sesión pasada, su condena a la poesía tiene que ver con la falacia metafísica de los dos mundos, ya que la verdad es la idea y la cosa es la copia de la idea. Entonces la obra de arte es la copia de una copia, es la mentira por excelencia. Pero aquí se están confundiendo dos cosas. El arte no pretende llegar a la verdad, pretende llegar al sentido, ¿no? Y yo creo que lo que más le condenaría Hannah Arendt y lo que más le condena también María Zambrano a Platón no es este rechazo a la poesía, que ambas estudiaron y cultivaron, escribieron poemas, sino la idea de que el filósofo puede actuar. Es decir, que puede dedicarse a la política, que puede gobernar. No. María Zambrano lo dice. Quien gobierna tiene que tomar decisiones. Y para tomar decisiones no se puede pensar. Y volviendo a lo que dice Arendt, si pensar
tiene una tendencia autodestructiva. Si cuando se llega al sentido o nos preguntamos otra vez, no se puede ocupar para tomar decisiones, ¿no? Es lo que les decía, si todo lo pensáramos no haríamos nada, ¿no? Porque pensar es estar en la duda constante. Y entonces creo que esto también se ve reflejado en la obra de Arendt, porque ella nunca crea un sistema, ¿no? Ni siquiera en sus obras mayores, ella estudia fenómenos muy concretos, como en Los orígenes del totalitarismo. Ella estudia fenómenos muy concretos y aunque llega a cuestiones que pueden aplicarse a otros contextos, tiene que haber un trabajo de traducción cultural, lo llamaría yo, ¿no? Siguiendo los estudios postcoloniales y eso. Porque, por ejemplo, hablando de democracia, no podemos entender nuestra democracia como la democracia ateniense, o como la democracia en Estados Unidos o en Inglaterra, etcétera. Son fenómenos bien diferentes. Entonces, creo que eso es interesante en Hannah Arendt. Ella estudia fenómenos bien particulares, ¿no? La labor, el trabajo, la acción en un determinado momento histórico, el totalitarismo en un determinado momento histórico y en un determinado lugar, el caso de Eichmann específicamente, y aunque llega a cuestiones que se pueden generalizar, hay que hacerlo con muchas pincitas, ¿no? Y también por eso está este rechazo a llamarse filósofa, ¿no? Porque si los filósofos se encargan en esta falacia metafísica de los dos mundos, de lo ontológico, lo inmutable, lo que permanece, lo que siempre es de la misma forma, Hannah Arendt se encargó de estudiar, de tratar de comprender el devenir, los fenómenos, las apariencias, ¿no? Esto lo voy a retomar al final. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí resolví las dudas? Ok. Bueno. Pues voy a terminar esta parte que les repito, solo es la primera sección de la vida del espíritu, con una pregunta. ¿Por qué pensamos? ¿Y qué respuestas se le ha dado a lo largo de la historia? Platón dice que pensamos por el asombro ante las cosas. Las cosas nos asombran y eso nos obliga a pensar, aunque sea apartándonos de ellas, ¿no? Abandonando el mundo de las apariencias, el mundo fenoménico, el mundo de las cosas, ¿no? Es el asombro ante ellas lo que nos obliga a pensar, aunque sea el resultado arribar al mundo de las ideas, ese mundo al cual Arendt declara una falacia. A lo cual Aristóteles dice que el asombro pronto se convierte en perplejidad. Y la perplejidad no es una sensación muy positiva, es la sensación que tenemos, el malestar que tenemos cuando nos sabemos ignorantes. Entonces, nos asombran las cosas, sí, pero no las conocemos, ¿no? Entonces, por eso es que nos preguntamos. Después, y aparte, la perplejidad tiene que ver con el malestar. Y eso me recuerda a algo que dice Imre Kertész en Cádiz por un hijo no nacido. Dice, descubrí que escribir sobre la vida es pensar sobre la vida. Y que solo cuestiona su propio elemento quien se mueve, aquel a quien este elemento ahora, o que se mueve en él de manera contraria a la naturaleza. Creo que queda aquí perfecto, ¿no? Retirada del mundo, apartarse de la vida para poder encontrarle sentido, no como actor, sino como espectador, ¿no? Y bueno, también para Platón, el pensar, el contemplar, nos acercaba a la divinidad, porque eso es lo que hacían los dioses, aunque después, cuando avanzó su pensamiento, pues abandonó a los dioses, ¿no? Después hace un salto Arendt y se va con los romanos. Para Lucrecio y Cicerón, estoicos, ¿no?
pensar sirve para evadirnos del mundo. Tiene una finalidad práctica. Los romanos creían que un hombre tenía que dedicarse a la filosofía cuando ya había dejado la vida activa, cuando ya era un anciano y podía entonces prepararse para la muerte, que es otra idea que Haren cuestiona, ¿no? Eso de si la filosofía es una preparación para la muerte, que tiene que ver con esta retirada del mundo y del sentido común. Y entonces, ante un mundo que es horrible, ¿no? Que es doloroso, la filosofía, según los estoicos, pero también los epicúreos y demás, sirve para evadirse del mundo. Y según Epicteto, otro estoico, pero un griego, aunque bajo Roma, la filosofía sirve para gobernar la voluntad y llegar a este estado de impasibilidad, no de ataraxia, de no importa qué es lo que me ocurra, no lo voy a sentir. O sea, me puedes cortar la cabeza, pero mi voluntad es libre, ¿no? Y después regresa con Sócrates, pero claro, o sea, a Sócrates no lo conocemos directamente, no dejó nada escrito, lo conocemos a través de Platón, y dice que para Sócrates pensar significa buscar sentido y dar cuenta de uno mismo, ¿no? Entonces menciona cómo muchos de los diálogos socráticos, que son los de la primera etapa, son aporéticos, no avanzan hacia ningún lado, ¿no? O sea, recuerden cómo funciona. Alguien, un interlocutor, plantea algo, Sócrates hace una pregunta cuya respuesta no conoce, y así va haciendo preguntas y preguntas y preguntas, pero finalmente a veces no se llega a nada. Y lo que les decía en la sesión pasada de la teoría de Giorgio Colli, si el interlocutor hubiera hecho lo contrario, Sócrates hubiera ido por el otro lado, ¿no? Porque precisamente Hannah Arendt menciona las metáforas con las que se calificaba Sócrates. Era un tábano, es decir, un animal molesto, una mosca que estaba ahí detrás de los seres humanos todo el tiempo, una comadrona y un torpedo, ¿no? Entonces yo creo que en Sócrates está esta cuestión autodestructiva del pensamiento, la duda permanente, ¿no? El no pretendo llegar a la verdad, sino encontrar sentido. Y cuando llegue, que más que encontrar, también es un poco crear, ¿eh? También. Y cuando llegue a eso, pues voy a dudar otra vez. Y finalmente, en la segunda parte del texto, Arendt trata acerca de la voluntad. Y la tercera parte, pues les decía, solo son fragmentos, notas que Mary McCarthy, su editora, entresacó de este curso sobre la filosofía política de Kant. Pero creo que aquí está lo importante, porque para Arendt, el pensamiento, la voluntad, conducen al juicio. Es decir, a distinguir lo bello de lo feo, lo bueno de lo malo, etc. Cerrando el círculo, lo que no podía, según ella, según su lectura, según su sentido, su interpretación, lo que no podía hacer Eichmann. Distinguir lo bueno de lo malo, no ser un idiota moral. Pero aquí pasa algo bien bonito. Entonces, más que tratarse de una cuestión racional, se vuelve una cuestión de gusto, una cuestión estética, ¿no? Bueno, esa es mi interpretación, ¿no? Que finalmente el juicio es o sea, lo sabemos, la crítica del juicio se trata de eso, ¿no? De Kant. Y distinguir lo bello de lo feo y lo bueno de lo malo es una cuestión de gusto, ¿no? Que aparte creo que la idea de gusto se ha banalizado. No, el gusto es sumamente importante. Y tiene que ver también con la moral y con una postura más que moral, ética ante la vida. Se puede hacer algo o dejar de hacer porque es de mal o buen gusto, ¿no? Entonces, esa es mi lectura. Pues creo que vamos bien de tiempo. Aquí termina mi presentación. Mencioné las lecturas fundamentales de Hannah Arendt, pero si quieren acercarse a su pensamiento, lo sugiero llegar por otro lado.
sugiero este libro, Más allá de la filosofía, escrito sobre cultura, arte y literatura, que es mucho más accesible. Y lo que quiero es comprender que es un conjunto de entrevistas, cartas y todo eso, donde precisamente explica esta postura existencial y de trabajo. O, por ejemplo, la libertad de ser libres, porque tenía esta forma de trabajo de que conforme iba armando sus obras mayores, iba publicando fragmentitos, ¿no? Entonces, aquí es una buena forma, es un ensayo bastante accesible para entrar a su pensamiento político. Bueno, pues creo que vamos bien de tiempo. No sé si aquí hay alguna pregunta. Sí, maestro, yo tengo una pregunta. Está hablando de emitir juicios y de razón. Evidentemente, cuando estamos hablando de la producción de juicios a través del pensamiento y la razón, entramos un poco en este juego moralista del que hablaba Nietzsche, ¿no? Sobre este origen de lo bueno y lo malo. O sea, cuando emitimos un juicio sobre que algo es bueno o algo es malo, o si algo es bello o algo es feo, estamos emitiendo un juicio a través de la percepción que nosotros tenemos, la percepción y la interpretación que nosotros tenemos de ello. De hecho, me parece que Hannah Arendt, bueno, eso sí dicen todos, inclusive todos los amigos, ¿no? Que es una crítica pura, o sea, de nacimiento. Se echó muchísimos enemigos y solamente pocos amigos le quedaron por lo mismo, ¿no? Entonces, Sí. y ella, o sea, particularmente era una mujer muy, de un pensamiento muy libre, de verdad, o sea, yo la contemplo como una libre pensadora real. Sí, claro. Aquí tenemos que mencionar 2 puntos o 2 momentos. Tú tienes razón en algo. El juicio es común, ¿no? El juicio es la actividad del pensamiento más relacionada con el sentido común, ¿no? Porque también al crear mundo, pues estamos en una comunidad de espectadores a la que tenemos que regresar, ¿no? Y compartir sentido, ¿no? Pero precisamente se aparta de esa moralina al tener esta libertad de pensamiento por la que fue tan criticada, ¿no? Porque, por ejemplo, todo el mundo sabe el escándalo y que incluso llegaron amenazas de muerte por la publicación de Eichmann en Jerusalén, porque se le acusó de antisemitismo. Y ella lo único que hizo fue reportar y pensar, ¿no? Y parte de lo que reportó fue el colaboracionismo judío en ciertos países con los nazis, ¿no? Pero es eso, ella no podía traicionarse. Entonces también abandona esta moralina, porque como judía, o sea, la acusaron de traicionar a su pueblo, y como judía lo más cómodo podría decir, ay, pobrecitos judíos, y no lo hizo así. No, inclusive hay una crítica de ella misma hacia el pueblo judío, ¿no? Porque los alemanes implementan una acción que fue reunir a ciertos judíos para que ellos mismos delataran pues dónde estaban, ¿no? Y cuántos bienes tenían y qué bienes tenían para poder el pueblo, bueno, más bien el Estado alemán legalmente apropiarse sí, los de todos Judenrat, estos los recursos. consejos judíos, que yo pensaba, erróneamente, yo creía que existían de antemano, como en cada sinagoga y algo así, pero no fueron creados expresamente por los alemanes para colaborar. E incluso en este libro de Lo que quiero es comprender, Hannah Arendt dice, bueno, es que muchos miembros de los Judenrat terminaron como parte del gobierno, como parte de los líderes del Estado israelí, ¿no? Entonces, ¿qué libertad tengo de pensar también? Y a pesar de eso, lo dijo. Exacto, sí, ¿no? Y también critica esta parte, ¿no? Precisamente en el juicio de Eichmann, hace referencia a que pues esta persona, pues verdaderamente lo único que estaba haciendo era trabajar, que era lo que él, esa era su defensa de Eichmann. O sea, yo estaba cumpliendo órdenes y esa era mi tarea. Y le preguntaron exactamente, y se le cuestionó, bueno, ¿y eso usted lo creía bueno o malo? Y él lo dijo, dice, es que mi tarea no era decir si era bueno o malo. Mi tarea era transportarlos. Inclusive, o sea, ni siquiera estamos hablando de que Eichmann
era el encargado de gasificar, ¿no? De gasificar a los judíos. Él nada más transportaba a los judíos en los trenes. Y inclusive hasta lo dice muy burocráticamente, ¿no? Dice, la gasificación ya le pertenecía él se a otro encargaba de que los departamento. trenes salieran a tiempo y llegaran a tiempo, se acabó, ¿no? Pero también otro punto importante creo que vale la pena mencionar es que procesos como la gasificación en los campos de exterminio, la cremación y demás no eran realizados por alemanes, por nazis, eran realizados por judíos, ¿no? Entonces, creo que esa mala conciencia, ¿no? Ese yo solo estaba cumpliendo órdenes, se aplica a todos. Tanto a Eichmann como a los judíos, como a los aliados, ¿no? O sea, también se cometieron atrocidades en todos los bandos y la excusa fue esa, estaba cumpliendo órdenes. Sí, es correcto. Inclusive podemos ver, o no sé usted, maestro, qué opine, de un relativismo en el pensamiento de Hannah Arendt. O sea, porque verdaderamente ella se pone de ambos lados. O sea, estamos hablando de que ella es una crítica y critica para todos lados parejo. Sí, pero... O sea, no estamos hablando de que yo soy judía y porque soy judía, pues tengo que representar y defender a mi pueblo, ¿no? Sino que ella, o sea, se pone literalmente en un sentido de relativismo en esta cuestión de la maldad y dice, ok, sí, incurrió en alguna actividad que moralmente podemos decir que fue mala, pero ni él mismo lo estaba conociendo, ¿no? O no era consciente de que lo estaba llevando a cabo. Pero también, pues los judíos, por las acciones que el Estado alemán les estaba imponiendo, se veían obligados a acusar, ¿no? O a gasificar a su propio pueblo. Sí, pero creo que no es un relativismo, creo que es al contrario, es una posición radical, ¿no? Porque ella habla de la radicalidad del mal, ¿no? El mal siempre es radical. Entonces, si fuera relativista, diría, bueno, es que los judíos fueron buenos porque no tenían otra opción, pero este hombre sí, bla, 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 ¿no? No, ella es tajante. Una acción mala es una acción mala. No hay un relativismo moral, es tajante. Una acción mala es una acción mala, una acción buena es una acción buena. Se realice con conciencia o no. Lo terrible es que la mayoría de las veces, la casi totalidad de las veces, como ya lo dije al inicio, se realiza de forma inconsciente. Sí, verdaderamente. Si uno no se pone a pensar en ese momento, ¿no? Porque pues también estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y pues de cierta forma pues todos tenían la pistola en la cabeza, ¿no? Si no cometían algún acto que se les estaba imponiendo. Y aparte es interesante, yo creo, ¿no? Porque para poder encontrar sentido hay que ser espectador, no se puede actuar. Quien actúa no piensa, lo dice Zambrano. Sí, después por impulso. Aunque lo cual no es una excusa, ¿eh? Porque el mal es radical. Bueno, pues creo que ya estamos en tiempo, ¿no? Sí, de hecho sí, maestro. No sé si José Luis tenga algo más que agregar para ya ir cerrando. Pues yo solo para profe, no sé, me quedó la duda de esta cuestión de los sentidos, ¿no? Si está hablando de un conocimiento, que todos los conocimientos entran por los sentidos, no sé, creo que va un poco fuera de contexto mi comentario, pero por decir algunos autoras, dan como en especial un sentido, ¿no? Como, no sé, la vista. O sea, Ajá. Y usted mencionaba de que digamos el como sexto sentido. Ajá. Es sentido común. Ajá, si pudiera explicar un poquito eso, un poquito más, como que me quedó ahí la duda. Sí, claro, es que Hannah Arendt utiliza sentido común en dos acepciones. Como un sexto sentido, que lo que hace es unir todas las percepciones de los otros para crear una imagen total
¿no? De lo que percibimos a través de la vista, del oído, del tacto, del gusto, del olfato, etcétera. Aunque claro, en nuestra tradición que viene de Grecia, hay una preeminencia de la visión. Hannah Arendt dice, en el mundo judío hay una preeminencia del oído, ¿no? Y todo eso, por eso se utiliza la metáfora de conocer como ver, ¿no? Y todo eso. Y la segunda acepción de sentido común precisamente es lo que tenemos los hombres en común, en lo que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, se siembra antes de la temporada de lluvias. Ya, así de fácil, lo práctico, ¿no? Que es de lo que se tiene que retirar el filósofo, lo práctico. Y por eso esta historia graciosa de Tales que está contemplando los astros y preso en sus meditaciones y se cae un pozo. Porque el sentido común sirve para la vida práctica. Espero haber contestado la pregunta en estas dos acepciones, ¿no? Como un sexto sentido que unifica lo que perciben los demás y como lo que tenemos los hombres en común y que nos sirve para la vida práctica. Que crea mundo. Creo que ya se nos trabó. Sí, creo que ya se nos acabó el tiempo también. Sí. Bueno, por el momento yo... Maestro, ya nada más si me permite una última pregunta que me surgió ahorita precisamente hablando del pensamiento. ¿Se puede pensar sin conocer? Porque ahorita usted está hablando de un conocimiento empírico netamente, que es a través de los sentidos y de la cognición. ¿Se puede pensar sin tener información previa a partir de los sentidos? Para Hannah Arendt, no. No. Para Hannah Arendt, incluso cuando se llega a conceptos como la justicia, como el bien, como la belleza, es porque antes vimos un acto justo, un acto injusto, un acto bueno, un acto malo, algo bello, algo feo, etcétera, ¿no? Que precisamente ahí está la crítica a la tradición, ¿no? No hay una intelección que vea la verdad de forma abstracta, ¿no? O de forma no fenoménica, no como una apariencia. No hay acceso a ese mundo. Sí, incluso, una mujer muy realista, ¿no? Incluso somos opacos para nosotros mismos, es lo que les decía, ¿no? Cuando digo me duele es porque ya le puse un nombre, ya lo pensé. Sí, ya está pasando, ya está pasando por el filtro de la razón. Sí, y lo que tú dices es tremendamente cierto, es tremendamente realista, porque además para ella pensar siempre, para ella como para María Zambrano, como para Simone de Beauvoir, Einstein, pensar siempre va a ser pensar sobre algo, darle sentido a algo. No. Que ya existe. No, sí, algo que ya existe. No en abstracto. No es, o sea, sí es un juego de la mente que se retira del mundo, pero es para volver al mundo de cierta manera, para darle significado. Sí, exacto, no para... Por eso, de hecho, ya se decía que no era filósofa, ¿no? Porque no llegaba a construir estas quimeras imaginarias. No se plasmaba, exacto, en un plano astral donde pues ya pasabas de lo real y físico, lo fáctico, a pues únicamente el diálogo, la lengua y el intento de comprensión. Sí, claro, no. Ella, como dije, abordó fenómenos muy concretos, ¿no? Y aunque se puede aplicar ciertas cosas a otros fenómenos, hay que hacer una traducción, ¿no? Claro. Y además esta cuestión, el intelecto busca la verdad, o sea, conocer la verdad de las cosas, pero la razón busca significado, busca comprender, que son dos cosas diferentes, ¿no? La verdad a la comprensión. Sí. ¿No? Sí, no, porque a través de la verdad pues ya podemos comprender, ¿no? O sea, pero primero se tiene que buscar la verdad. Inclusive podemos decir ya después que la comprensión ya sería la interpretación individual o colectiva, pero ya estás partiendo sobre la verdad. Sí, claro, ¿no? O sea, la verdad, un enunciado apofántico, ¿no?
Una molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ya, eso es verdad. Puedo decir una mentira, el agua está formada por carbono, ¿no? Pero el sentido es diferente, ¿no? La lluvia me pone triste. Sí, ya es la interpretación de la cosa real, ¿no? Sí, pues verdaderamente una mujer muy, muy acotada en los temas. Sí, tremenda, me encanta, ¿no? Y además, por ejemplo, en lo que ella abordó, por ejemplo, en Eichmann, nadie va a saber la verdad de Eichmann. Lo que podemos hacer es darle un significado, un sentido a su discurso, ni siquiera a sus acciones, porque no tenemos acceso a ellas, a su discurso. Creo que ya estamos en hora. Sí, me parece que ya, maestro. Pues bueno, le agradezco muchísimo. Fue una clase de verdad muy, muy, muy intensa y llena de conocimiento. Les agradezco a ambos y nos vemos la próxima semana con Edith Stein. No se la pierdan. Chao. Excelente, ahí vamos a estar. Muchas gracias.